Dios le bendiga, se me había ido la transmisión igual. No sé por qué se va la transmisión de repente. Se me finalizó esto solo. Pero vamos a empezar un poco de nuevo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que tengan un día bendecido en el nombre de Jesús. Que el Señor pueda bendecirlo con la salvación de su alma. Espero que esta palabra sea bendición para su vida. Y la palabra de hoy, como dice en el título, se encuentra en Juan capítulo 4, donde se habla, el título dice, una mujer samaritana descubre al Mesías. Dice que había una mujer llamada que era de Samaria, se le dice la mujer samaritana, era de Samaria. Dice que Jesús la vio sacando de un pozo, del pozo de Jacob, agua, y Jesús le dice que le diera agua. Y aquella mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío vienes a pedirme agua a mí? Dice la palabra de Dios que en ese tiempo los judíos no tenían comunicación con los de Samaria. Por eso ella se sorprende y ve que un judío se está refiriendo a ella. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te está hablando, en vez de yo pedirte agua a ti, tú me pidieras agua a mí. Yo te daría una agua de beber, la cual no vas a tener sed más nunca. Y dice que esa agua sería una agua viva. Entonces ahí quedaron hablando. Dice que los discípulos andaban para otra ciudad comprando comida, porque habían viajado en muchos lugares predicando el evangelio, predicando, como dijo Jesús y como dijo Juan, cuando dijeron arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que estaba predicando el Señor Jesús, diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús, como el unigénito de Dios, se hizo hombre estando en el trono, se hizo hombre. El Espíritu Santo lo posó dentro del vientre de María, con ese poder, esa magnificencia y que tiene el Señor, que para él dice la palabra que nada es imposible. Y él se hizo de Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Porque nosotros podamos llegar a la salvación de nuestras almas. Dice la palabra que él es el Cordero de Dios. ¿Por qué es el Cordero de Dios? Como para empezar vamos a ir conociendo al Señor de ese modo. Porque igual cuando yo no conocía al Señor, o sea, realmente yo no sabía que había habido uno que dio su vida en la cruz del Calvario por mí, el cual había dado todo en su vida a través de la muerte, que al tercer día, tomando en cuenta que al tercer día él resucitó, y yo no sabía que había uno que me había dado valor como mujer en la cruz del Calvario, el cual yo no tenía por qué ir a otros lugares o a través de otras personas buscando realmente el valor que nada ni nadie podía darme. Entonces, ya va, hijo, déjame que estoy aquí. Vaya a ver chuchu, vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa mujer se da cuenta, hijo, ciérrame la puerta, por favor. Cuando esa mujer se da cuenta que Jesús es profeta, ¿por qué se da cuenta que Jesús es un profeta, un enviado? Que era un profeta, una persona enviada, una persona la cual Dios le hablaba, y esa persona traía palabra del cielo hacia el pueblo. Y esa persona podía ver dentro de la persona realmente lo que había en su intimidad, dentro de su corazón. Porque dice la palabra de Dios que muchas personas siguieron a Jesús. Muchos hombres seguían a Jesús. Jesús dejaba que ellos le siguieran. Pero dice la palabra que él no confiaba en todos, porque decía que él sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Entonces dice que aquella mujer, cuando se da cuenta que Jesús era un profeta, Jesús va y le dice, ve y busca a tu marido, le dice Jesús. Ve y llama a tu marido y ven acá, le dice Jesús. En ese momento yo digo que Jesús estaba probando a aquella mujer, porque Jesús era Dios, es Dios en persona. Y Jesús se estaba dando cuenta de probando a aquella mujer samaritana. Y le dice, ve y busca a tu marido. Yo digo que Jesús le dijo así, y estaba esperando era la respuesta realmente de ella, a ver si le mentía o a ver qué le decía. Y ella le dice que no tenía marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y aún el que tienes no es tuyo, le dice Jesús. Entonces ella cae en cuenta y le dice, Señor, tú como que eres profeta. Y entonces allí dice que cuando venían los discípulos de aquella ciudad,
de la ciudad de buscar comida, dice que los discípulos se sorprendieron al ver a Jesús hablando con aquella mujer samaritana, porque entre samaritanos y judíos no se trataban. Entonces Jesús se queda hablando con ella, y cuando ella le dice, tú como que eres profeta, y le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se deben adorar. En ese tiempo, al parecer, tenían una disputa de que ellos decían, no, tenemos que adorar a Dios aquí en Samaria, porque aquí es donde está el pozo de Jacob, aquí habitó Jacob, aquí fue donde muchas veces Dios se le reveló a Jacob. Y los judíos decían que Dios se alababa era en el monte de ellos, para allá. Ellos tenían un lugar determinado donde alabar al Señor. Pero en una de esas Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Aquí Jesús en pocas palabras le estaba diciendo, mira, ustedes tienen la discordia de que el Dios, el Padre de Jacob, el Dios de Jacob se alaba en Samaria, se alaba en Jerusalén. Pero sabes que va a llegar un momento que donde ustedes estén, en el fin de cualquier parte del mundo, ustedes van a poder adorar al Señor. Y en cualquier lugar va a estar el Señor, y no va a ser ningún impedimento de que tú digas, tengo que estar en tal monte, tengo que estar en tal ciudad, tengo que estar en cualquier parte específica, que en ese tiempo eran usados mucho el monte de Sinaí para ir a adorar al Señor. Y Jesús le dice, va a haber un momento donde no va a haber un lugar específico donde adorar al Señor, siempre y cuando tú tengas un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado. Dice Isaías que el Señor habita, más que en la santidad, Él habita y se entrona en un corazón quebrantado delante de Él, un corazón humillado delante de Él, que reconoce que le necesita. No importa el momento, no importa la circunstancia, no importa el lugar donde tú estés. Lo importante es que tú adores, como le dice Jesús a aquella samaritana, le dice que adoren en espíritu y en verdad. Que eso va a ser la verdadera adoración, cuando tú adores en espíritu y en verdad. Aquella adoración que sale del corazón, del quebranto de tu espíritu. Esa va a ser la verdadera adoración. ¿Y por qué le dice Jesús, aquí ha llegado la hora? Porque Jesús ya sabía todos los planes. Él, antes de descender aquí a la tierra, Él ya había planeado con el Señor, con su Padre, todo lo que se iba a hacer aquí en la tierra, para que muchos pudiéramos ser salvos a través de su sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, en la presencia del Señor, Él ya nos había escogido para tal salvación, la cual ha sido revelada en estos tiempos postreros, que es en estos tiempos, a partir del momento que murió Jesús en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, la cual ni la muerte pudo detenerlo. Y por eso muchas veces en Apocalipsis dice que he aquí el Cordero de Dios, cuando le están mostrando en el Apocalipsis a Juan todo lo que pasará. Dice aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué le dicen el Cordero de Dios? Porque en el tiempo antiguo, en los tiempos de Israel, en aquellos tiempos, las personas sacrificaban un cordero, sacrificaban un animal para que fuera como una expiación, los redimía. Esa sangre de ese cordero los redimía, y ellos cada cierto tiempo se presentaban delante de la presencia de Dios con ese sacrificio. Pero
Ya el Señor, a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, ya todo eso fue cambiado. Y tales adoradores en espíritu y en verdad vienen buscando al Señor, que es lo importante, la cual ya no tenemos que viajar quizás a Jerusalén, a Samaria, a todos esos lugares donde predicó el Señor el Evangelio, muchos lugares donde el Señor se le reveló a sus hijos. Ya no es necesario ir a adorar al Padre en un lugar específico. Cualquier momento dice la palabra que Jehová está cercano a aquellos que le invocan, y Él está cercano de eso. Y sabe, Elías sabía mucho de eso. Elías sabía mucho de eso porque, a pesar que en Salmos dice Jehová está cercano de aquellos que le invocan, Elías, cuando estaba en aquel momento, cuando Dios lo usó para hacer descender fuego del cielo, para demostrar que Él era el verdadero Dios, Elías, cuando le dice las palabras al Señor, le dice: Jehová, Jehová, respóndeme, porque por mandato tuyo he hecho estas cosas. Antes de ese sacrificio, ya Elías había tenido una intimidad con el Señor. Él ya sabía lo que iba a suceder, y por eso Él le dice: Jehová, Jehová, respóndeme, porque por mandato tuyo he hecho estas cosas. O sea, ya Elías, en oración, el Señor le había dicho: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y tú clama a mí y yo te responderé, como le dijo a Jeremías. ¿Y qué sabía Elías de lo que se dice en Salmo, que dice: Jehová está cercano a aquellos que le invocan? Cuando estaban preparando los sacrificios, ¿sabes qué fue lo que hizo Elías? Elías le dijo: ustedes agarren el buey que ustedes quieran, prepárenlo y hagan lo que ustedes quieran. Y dice que aquellos hombres que eran los profetas de Baal, dice que aquellos hombres duraron medio día, brincaban, saltaban, se hacían... se cortaban la piel, su piel botaba sangre, tratando de invocar un Dios de ellos que no existía, porque el fin era que el primer Dios, aparentemente, de ellos, de Baal, porque ellos creían que Dios era un Baal, al revés, que Baal era un Dios. Le dice Elías: el primero que mande una señal, el primero que haga señal con fuego, ese es Dios. Y dice que el pueblo de Israel estaba alrededor viendo. Y Elías le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir claudicando en un doble pensamiento después de tantos prodigios, tantos milagros que has visto del Señor, tantos profetas que Dios usa? ¿Y hasta cuándo claudicas en dos pensamientos? Le dice Elías. Entonces, cuando Elías le dice: ya ustedes preparen el buey y hagan lo que ustedes quieran, Elías llega el momento que Elías le dice al pueblo: yo lo único que voy a hacer, ¿sabes qué? Yo lo único que voy a hacer es invocar el nombre de Jehová. Elías sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que con invocar ese nombre, que sobre todo nombre, grandes cosas suceden. Él sabía que con invocar al Señor, grandes cosas podían suceder. Y entonces, cuando yo leí esa historia, el Señor me llevaba a Salmo, donde dice que Jehová está cercano a aquellos que le invocan. Y Elías solo dijo: ¿sabes qué? Cuando me toque a mí hacer el sacrificio, montar mi sacrificio delante del Señor, yo solamente voy a invocar su nombre. Con tan solo eso muchas cosas van a pasar y ustedes se darán cuenta quién es Dios. Y cuando Elías le dice: Jehová, respóndeme, Jehová, respóndeme, porque por mandato tuyo he hecho estas cosas, y haz conocer que tú eres Dios, le dice. Haz conocer que tú eres Dios, y hazle entender a este pueblo que tú vas a hacer volver el corazón de cada uno de ellos. Vas a hacer volver el corazón de cada uno de ellos a ti, a tu presencia. Y eso era lo que tenía Elías. Un espíritu de poder que hacía que el pueblo de Dios se volviera a Dios otra vez. Cuando el pueblo se desviaba, Elías, mandado por el Señor, hacía que el pueblo otra vez retrocediera a los pies del Señor. Dice en los evangelios que no hay otro hombre como Juan, como Elías, que tenía un espíritu de poder que hacían que el pueblo de Dios se volviera a él. Solo ellos dos tenían ese gran poder. Y ese poder es hermoso. Es hermoso tener ese poder de hablarle a las personas, a las almas, y hacer que las personas conozcan a Dios, de que conozcan realmente quién es Dios. Sí, así mismo es, Diana. Ese versículo es muy hermoso. Declama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos un Dios que dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y en qué
no yo que caí en cuenta, iba a decir en que caí en cuenta yo, no, porque lo que sé porque me lo ha enseñado el Espíritu por su misericordia. ¿En qué me hacía caer el Espíritu de Dios? Me decía, si tú tienes boca, Dios tiene boca. Si Él te hizo a su imagen y semejanza, si tú tienes boca, Él tiene boca. Si tú tienes dos ojos, Él tiene ojos. Si tú tienes oído y oyes, Él tiene oído y oyes. Y allí se cumple la palabra que dice, no oirá Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche. No le hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche. En confiar en ese Dios maravilloso, en ese Dios que pensamos a veces que somos tan pecadores. Sí, es verdad, somos pecadores. Pero Él ya venció en la cruz del Calvario. Solo nos toca tener la disposición y de reconocer. Porque Pedro una vez le dijo, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iré, Señor? Porque Pedro había tenido ese encuentro tan grande con el Señor que llegó un momento que seguro él pensó y dijo, ¿a dónde me voy a ir? Si mira, ya yo siento que ya yo no puedo vivir sin mi Señor. Si ya yo siento que no puedo vivir sin Él. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde huiré? Porque cuando ya estamos cerca de Él, de su presencia, no sabemos qué hacer. Estamos literalmente, digamos que cuando uno es joven y está literalmente entre paréntesis mantenido por papá o mamá, que no hallamos a dónde ir porque estamos bajo la sumisión de papá y mamá que nos mantiene. Algo así literalmente sucede con el Señor. Y no por lo material, sino más que todo por lo espiritual, porque muchas personas tienen muchas cosas, pero no tienen la tranquilidad, la paz. Hay personas que para la gloria del Señor, cuando entran a mi casa me dice, tu casa se siente que hay una paz, una tranquilidad y hasta sueño le da. De la tranquilidad que sienten, que se sienten confiados. Y yo lo que hago es le digo, porque aquí habita el Señor, porque aquí está mi Padre. Y allí se cumple la palabra también que dice, cuando Jesús vino a la tierra y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque sí, en el momento sentimos alegrías de momento. Nos saciamos con un par de zapatos de momento. Pero después, ¿qué? ¿Qué pasa después de eso? Podemos ver muchas personas, quizás con muchos lujos, autos del año, que sí, como seres humanos a veces lo anhelamos. Pero ponerse en el momento y decir, si ya pues logro obtener con mi sacrificio lo que quiero. ¿Después qué? Decía muy bien Jesús una parábola de un hombre. Dice que el hombre trabajó toda su vida y reunió muchos bienes. Y llegó un momento que el hombre se sentó y dijo, ya hice todo lo que quería hacer, ya planeé, ya reuní, mis graneros están llenos, mis bolsillos están llenos, ahora me voy a sentar a disfrutar mi vejez, todo lo que he reunido en mi juventud. Y dice Jesús que Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto y lo que has trabajado, lo que te has esforzado, ¿de quién será? Dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay fiesta ni porque no sé, se acabó el año, porque vamos a celebrar que va a empezar enero 2023 y hay gracias a Dios y gloria a Dios. No. En el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que o sea, la salvación de tu alma vale más que toda la riqueza de este mundo, que es pasajera. Y a través de la palabra del Señor nos podemos empapar. Y allí también se cumple la palabra del Señor que dice, haz tesoro en el reino de los cielos, donde ladrón ni orín pueden corromper el tesoro que tú estás formando, que tú estás haciendo. Haz tesoro en el reino de los cielos, donde el ladrón no puede hurtar, donde el orín no puede corromper, no puede dañar. Y cuando Jesús cuenta esa historia de ese hombre que estaba ya saciado, había trabajado toda su juventud por todo lo que quería y le llegó la vejez, ahora sí me voy a sentar y me voy a saciar de todo lo que he trabajado toda mi vida. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En pocas palabras Dios le dijo, perdiste toda tu juventud para nada, porque esta noche vienen, te mueres y lo que has provisto, mira, queda a la deriva.
Y como queda a la deriva, quizás llegan hasta personas, invaden lo que tienes, tus propiedades. Ahorita en la actualidad el banco se queda con tu dinero. Sí, es verdad, el Señor es un Dios y yo lo he experimentado por mí misma, por testimonio propio. El Señor es un Dios que provee, que Dios es un Dios que restaura, que liberta. Un Dios poderoso que puede hacer muchas cosas, pero dice que cada día trae su afán. ¿Por qué no vamos a afanar si dice la palabra que Dios mira los lirios, como visten? Mira aún los pajaritos que no hilan, ni siembran, ni nada. Y Dios le da de comer cada día. ¿Por qué nos vamos a afanar? Mira, hay algo en la palabra que dice que el corazón es más engañoso que cualquier cosa. Y el ser humano como tal, por dentro, cuando no tiene a Jesucristo, es muy vanidoso, le gusta jactarse de lo que hace, de lo que no hace, de que si ve al vecino que se compra, no sé, ¿qué podría decir? Un vehículo azul, él lo quiere igual, pero lo quiere rojo. Están en una competencia consecutivamente. Están en una competencia consecutivamente. El ser humano está en una competencia consecutivamente. Dice la palabra de Dios que de dónde vienen los pleitos. Dice las contiendas entre ustedes mismos. Es del corazón. Ese corazón que es engañoso. De la falta de, ¿cómo se podría decir? De la sed de tener poder. Porque así es el ser humano. Siempre quiere tener el poder. Siempre quiere ser el mejor. Siempre quiere vestir mejor que el otro. Pero necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Se ha puesto a pensar un momento en la orilla de su cama y pensar, si esta noche vinieran por mi alma, estoy como para empezar preparado. Y si no estoy preparado, ya sabemos lo que nos espera. Si es verdad, el Señor nos regaló esta salvación tan hermosa cuando dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero nosotros tenemos que cultivar ese amor, cultivar esa salvación. Entonces aquella mujer samaritana donde leímos la palabra del Señor, allí dice que ella se emocionó tanto. Bueno, no dice que se emocionó tanto, pero cada vez que leo la palabra es como si yo me metiera en la historia. Y quizás la palabra sí dice que aquella mujer fue y corrió a hablarle a otros hombres, a otras personas, de que había conocido al Mesías, al del que ellos estaban esperando. Porque el Mesías, nuestro Señor Jesús, ya había sido profetizado en otros tiempos, en la antigüedad, por Isaías, por Jeremías. Decía que iba a salir, el Mesías iba a salir de la raíz se podría decir de la raíz de la generación de David. De esos lugares vendría el Mesías. Y empieza aquella mujer a predicar y decir, he aquí el Mesías, porque es profeta, me dijo las cosas que yo estaba pasando. Seguro que esa mujer diciendo, me dijo que yo había tenido 5 maridos y aún el que tengo no es mío. Cosa que quizás nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Porque ¿a dónde nos vamos a esconder? ¿A quién tratamos de engañar? Si delante del hombre podemos aparentar muchas cosas, pero delante de Dios, aquel que sus ojos atalayan la tierra, no hay nadie en que pueda esconderse. Aún en su misericordia dice la palabra que Él saca el sol para los buenos y los malos. Le da la lluvia a los justos y a los injustos. ¿Sabes qué quiere decir el Señor con eso? Que cada día Él renueva su misericordia y cada día que nos da un aliento, una mañana más de vida, es para que podamos tener el momento y arrepentirnos de nuestro mal camino, de nuestro mal proceder, aun cuando no nos queremos acercar a Él, aun cuando nos faltan las fuerzas para acercarnos a Él. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor a ti no te pide nada. Mira, si una persona a ti te llega y te dice, mira, dame $200,000, dame $100 para yo acercarte a Dios, mentira. Dios a ti no te pide nada. Dios a ti no te dice, mira, debes hacer esto, debes cumplir tantos requisitos. No, un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios.
Dice Isaías que más que en la santidad, Él habita, se entrona en el corazón de una persona que se humilla, un corazón humilde, un corazón que reconoce. Mira, hay algo muy hermoso que luego casi de 4 años conociendo al Señor, yo puedo entender muchas cosas que yo estaba pasando antes de conocerlo y las puedo entender ya ahorita después de casi 4 años. ¿Y qué es? De que cuando yo no le conocía, no había ido a una iglesia, no sabía cómo referirme a Él. Pero dentro de mí había como un dolor, había algo que me agobiaba, que cuando mi esposo se iba a trabajar, yo sola me quedaba llorando en mi habitación, tirada boca abajo. Y yo lloraba y yo no sabía por qué lloraba. Pero había algo que me decía que me humillara delante de Él. Y en estos días leía un salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así por ti, oh Dios, clama el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y mi pan de noche. Y ahora yo puedo entender que a pesar que yo no podía abrir mi boca y decirle: ¿sabes qué, Señor? Soy una pecadora, perdóname por todo lo que estoy haciendo mal. Mi alma estaba clamando por Él. Así como dice ese salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es lo que estaba haciendo mi alma, mi espíritu. Y una vez Jesús se lo dijo a sus discípulos, cuando Él se fue a Getsemaní, cuando ya sabía que se le acercaba la hora que lo iban a torturar, a crucificar, le dijo a los discípulos: orá y velá para que no caigas en tentación, porque ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cuán débil es la carne? Muy débil. ¿Sabe quién experimentó cuán mala era la carne? Esto que nosotros vivimos aquí. Pablo también lo experimentó. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aún queriendo hacer lo bueno, no lo hago. ¿Sabes qué experimentaba Pablo? Seguro Pablo experimentaba que quería estar bien delante del Señor y no podía. Que muchas veces quizás pecó y claudicó en sus pensamientos, pero él le pedía perdón y cayó en cuenta en un momento que dijo: yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir claudicando en 2 pensamientos. Y él cayó en cuenta y dijo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Que siempre que quiero hacer lo bueno y no lo hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Que cuando queremos hacer el bien no lo hacemos. Que aún sabiendo hacer el bien no lo hacemos. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Solo la venida del Señor, o el día que nos falla y nos toque fallecer, y el Señor, de acorde a nuestras obras, si hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, podamos morar un día en esas moradas celestiales. Decía Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, ya todo está preparado. Ya todo está preparado. Simplemente hemos sido enviados para predicarle aún a otros que aún no han llegado. Aún a otras personas que no saben el valor de su vida. Hola Yelix, Dios te bendiga. Para predicarle a otras personas que aún no saben el valor de su vida. Que no saben el valor de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. ¿Sabes qué más dijo Pablo cuando? A mí me encantan mucho los libros de Pablo, porque Pablo decía: bueno, ¿sabes qué? Como yo estoy diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. ¿Sabes qué? Yo lo que voy a hacer es crucificarme yo mismo, crucificar esta carne juntamente con Cristo cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y cuánto nos cuesta crucificar esta carne en la cruz del Calvario? ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio quizás cuando están hablando hasta mentiras a veces contra nosotros? ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio cuando el Señor nos dice: no te defiendas, silencio? ¿Cuánto nos cuesta aún en la intimidad buscar al Señor? Nos cuesta porque nos cuesta a todos. Aún
yo estando en los caminos, porque esto igual es real, yo igual vivo en esta carne, no porque yo estoy en los caminos del Señor, yo soy una angelita que ya casi que me salen alas, porque igual tengo problemas, tengo virtudes, tengo defectos, tengo pecados, de todo un poco, igual que cualquiera de ustedes, con la diferencia que el Señor un día me dijo, ya no eres huérfana, aprende a usar lo que yo te he dado, aprende a usar este título que yo te he dado. ¿Y cuál es el título? Eres hija de Dios. Y el Señor me recordaba en aquellos tiempos, cuando a mi papá le pasó el accidente, lo que le pasó a las personas que me conocen. Un 31 de diciembre mi papá hospitalizado, ya los médicos esperando que él muriera. La gente celebrando ya fin de año. Y mi papá hospitalizado casi que muriendo. Y yo lloraba por las calles yo sola. Y el Señor un día me hacía recordar esos tiempos y me decía, en ese tiempo eras huérfana. Tus lágrimas eran en vano. Esas lágrimas caían en vano. Pero aprende a usar lo que ahora eres. Una hija, un hijo de Dios. Aprende a usar ese título. Aprende a usar ese regalo que Él te ha dado. Que es tan hermoso, tan maravilloso ser llamado hijo de Dios. Hija de Dios. De hacer como hizo Pablo. Pablo dijo, yo, después de todas estas cosas, después que Pablo todo lo que pasó, todo lo que enseñó, cuántas veces lo patearon, cuántas veces le cayeron a pedrada, le entraron a palazos, de todo solo por predicar a Cristo, solo por predicar la verdad. ¿Sabes qué? Pablo dice, ¿sabes qué? Después de todas estas cosas no quiero que realmente nadie me diga nada. En pocas palabras, Pablo dice, no quiero que nadie me diga nada porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que cada vez que él quería exaltarse él mismo se humillaba, iba y humillaba su carne, tomaba su carne como una enemiga, iba y la crucificaba juntamente con Cristo. Porque el ser humano por naturaleza siempre quiere ser el mejor, siempre quiere ser exaltado. Pero aun cuando nuestra carne se rebele contra nosotros, decirle, no, señorita, no, señorito. Te venga para que agarre usted mismo su carne por la orejita. Usted no se exalte, usted humíllese ahí o arrodíllese. Usted no se crea más que el otro. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque es la naturaleza del ser humano. Vivimos en esta carne y a la carne le gusta hacer muchas cosas. Pero Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pablo había tenido ese encuentro tan maravilloso con el Señor. Que mira, un momento que Pablo dice, mira, yo puedo experimentar la misericordia del Señor, decía Pablo. Porque sabes que después que fui un perseguidor, un transgresor, que mataba a los discípulos, a los cristianos, el Señor tuvo misericordia de mí. Y dice, yo soy un vivo ejemplo para los gentiles. De que mira cuán malo yo era, que le mataba hasta los hijos a Dios. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y un día dice la palabra de Dios que él iba camino a Damasco. Y Jesús se le presentó en el camino. Y fue tanta la gloria de Dios que dice que Pablo cayó de rodillas. Y quedó hasta ciego. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él automáticamente reconoció esa gloria. Reconoció que eso era algo que no venía de este mundo. Y por eso le dijo, Señor. Y allí él comprendió cuán grande era la misericordia de Dios. Y él mismo lo dice en una de sus cartas. Él le dice a Timoteo, mira, ¿sabes qué, Timoteo? Yo soy un vivo ejemplo para que los gentiles se fijen en mí. Porque es más que yo fui mandado a evangelizar a los gentiles. Yo soy un vivo ejemplo que mira como yo era malo. Mira como yo mataba a los hijos de Dios. Mira como yo transgredía la ley. Mira como yo perseguía a esos hombres y mujeres que tenían que estar escondidos orando, velando, alabando al Señor. Por culpa de Pablo, porque Pablo era una persona que era estudiada, reconocida, con muchas personas importantes, que aún había tenido carta, había tenido un poder en sus manos para que él pudiera apresar a los cristianos y a aquellos cristianos ser llevados, bien sea para matarlos, para meterlos presos, para hacer con ellos lo que ellos querían.
Y a pesar de que Pablo era tan reconocido alrededor de esos hombres, llegó un momento que Dios le dio, digamos que literalmente, una cucharada de su propia medicina. Porque después que él era el perseguidor, ahora era el perseguido. Y yo creo que hasta peor, porque en todos lados donde se paraba ese hombre, en todos lados le daban palo. En todos lados lo agredían. En todos lados hablaban mentiras contra él. Y quizás cuántas veces él no quiso defenderse. Quizás cuántas veces él no quiso decirle la verdad a esas personas. Porque quizás él también pensaría como humano. Mira, ¿sabes qué? Después que yo era una gran persona estudiada, tenía hasta el gobierno de mi lado. Ahora mira, la gente me entra a palo, me lanza pedrada, me lanza golpe, me empujan, me sacan de las iglesias, de la sinagoga. Pero luego él entendía, seguro el Espíritu Santo de Dios lo aconsejaba. Y por eso luego él entendía y seguro decía, no, yo tengo que crucificar mi carne, esa que quiere exaltarse, esa que quiere hacer lo que le da la gana. Y por eso yo me voy y me crucifico juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso él reconocía y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Que muchas veces queremos acercarnos a Dios. Muchas personas a veces me escriben, sí, a mí me gusta, yo quisiera conocer más de Dios, pero están tan atados a muchas cosas del mundo que no les permite soltar y buscar al Señor. Que quieren hacer lo bueno y ellos saben que lo bueno, ¿dónde está? Bajo la presencia de Dios, bajo las alas del Altísimo, del Omnipotente, bajo esa sombra, la cual nada ni nadie puede tocarte, perdón. Pablo sabía muy bien de estas cosas. Y por eso él se pone como ejemplo. Nosotros los gentiles, nosotros somos los gentiles. Porque ya bien sea, como Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? Igual, sea como sea, ustedes van a ser adoradores en espíritu y en verdad, el que quiera hacerlo. Pueden adorar donde ustedes sea y ya no va a hacer falta que adoren en Jerusalén, en el monte tal, aquí en Samaria, en ningún lado. Ya no va a ser necesario eso. Pero Jesús le dice a ella, ¿sabes qué? Los tales adoradores andan buscando al Señor. Aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere en espíritu y en verdad? En espíritu. Porque lo que tú tienes adentro aquí, tu alma, tu espíritu, esa es la que clama por el Señor. Esa es la que realmente está desnuda delante de la presencia de Dios. Esa es la que realmente, a través de ese espíritu, es que Dios puede ver realmente si tu adoración es genuina o no es genuina. Porque en la iglesia muchas veces levantamos manos. Muchas veces delante de las personas aparentamos ser algo que no somos. Buscamos a encajar en círculos, en grupos de personas, la cual nunca eso te va a llenar. Nunca. Muchas veces se sonríe para la foto, pero por dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay en cada uno de nosotros por dentro? De viendo las cosas como están en el mundo y pensar y decir, hay tiempo para yo estar pensando en pajaritos pintados, para no decir algo en específico, en vez de yo estar buscando del Señor algo donde no te cobran para acercarte a Él. Y el que le cobre es un mentiroso, no se deje engañar. El que te diga, ven que te voy a orar y que Dios te va a bendecir y te voy a dar dinero, es un mentiroso. Porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Que no se te cobra, que solo Dios espera de ti un corazón contrito y humillado. Solo eso, que seas como la mujer samaritana. Aquella mujer, no hijo, aquella mujer que cuando vio y reconoció que Jesús era el Mesías, esa sí no lo pensó dos veces. No lo dudó dos veces, fue corriendo a avisarle a otros hombres, a otras personas. Mira, he visto al que hemos estado esperando desde hace tiempo. Y aún hasta el día de su muerte,
Muchos no pensaban que él era el Mesías. Dice que aquellos soldados, aquellos centuriones, aquel que le traspasó la lanza, los que ayudaron a crucificarlo, se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios después que él murió. Cuando dice que se rasgó el velo. Sí, ahorita voy, hijo. Y dice que hubo un gran terremoto y los cielos fueron cubiertos con grandes nubes como de tiniebla. Y ellos cayeron en cuenta y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dice que dentro de ellos hubo un gran temor. ¿Y sabe qué es lo que causa ese temor dentro de nosotros? Dice que la sabiduría del hombre comienza con el temor a Jehová. En el pueblo de Israel, cuando el Señor a través de Moisés se les empezó a presentar al pueblo de Israel, dice que cuando ellos escucharon esa voz que tronaba en ese monte Sinaí, dice que los montes humeaban y caían relámpagos y sonaba como una bocina, como una trompeta. Dicen que ellos sintieron temor. Sintieron tanto temor que le dijeron, no, Moisés, ¿sabes qué? No, preséntate tú delante del Señor y no, nosotros, tú llévanos el mensaje que tú ves, preséntate con el Señor y tú nos traes el mensaje de lo que te dice Dios. Y Moisés le dice, ¿por qué tienen temor? Si ese temor, Moisés le dice, si ese temor, ¿sabes qué es lo que va a causar? Que ustedes les tengan respeto a Dios. Que no pequen delante de Él. Eso es lo que hace el temor de Dios. Y allí se cumple otra vez la palabra donde dice, la sabiduría del hombre comienza con el temor a Jehová y a la mano de Samuel. Moisés le dice, ¿por qué tienen temor? Si ese temor les va a ayudar a que ustedes no pequen delante de Dios. Para eso es el temor. Necesitamos muchas veces de ese temor. Porque hacemos muchas cosas y pensamos que nadie nos está viendo, pero nos está viendo el que atalaya la tierra con sus ojos. Necesitamos del Señor en estos últimos tiempos, ¿verdad, Samuel? Díganle a los amigos, amén. Dígale pues. No se escucha. Necesitamos tener en nuestras vidas ese temor, el cual ya no vivamos para agradar al hombre, ya no vivamos porque voy a hacer esto porque fulana o fulano me está mirando, sino que voy a hacer las cosas para agradar a Dios, a ese al que a mí me importa estar bien con Él, a ese al que a mí me interesa lo que piense de mí. Porque justamente en estos días igual se lo decía a mi esposo, le decía, a mí no me va a dar paz en el reino de los cielos ni fulano ni fulana, nadie. A mí me va a dar paz en el reino de los cielos Jesús. Y como dice la palabra, nos va a decir, ven buen siervo fiel. Por lo poco me fuiste fiel, lo mucho te pondré. Eso es lo que necesitamos. De reconocer y decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo reconozco mi falta, reconozco que soy así, reconozco que soy asado, reconozco que mira, Señor, yo soy una vil pecadora, un vil pecador delante de ti, pero tú sabes que yo quiero agradarte, tú sabes que yo quiero acercarme a ti, pero hay algo contra mí, que eso es lo que sentía Pablo, cuando Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Seguro Pablo, las tantas veces, a pesar que un hombre que Dios usaba de una manera sobrenatural, quizás muchas veces también tuvo que obligarse a buscar la presencia de Dios. Muchas veces tuvo que obligarse a arrodillarse, a ayunar, a buscar a Dios. Y en ese tiempo a esos hombres se les hacía más difícil. Esos hombres tenían que caminar, no tenían auto, no tenían nada. Caminar parejo. Entonces reconocer y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que yo soy esto, hago esto, digo esto, soy lo otro. Y he reconocido que he pecado contra ti, como le dijo aquel hijo pródigo a su papá. He reconocido que he pecado contra ti, contra tu presencia. Pero sabes que tú sabes que yo quiero cambiar, tú sabes que yo quiero mejorar. Dame la fuerza, dame la fortaleza para yo dejar estas cosas del mundo, para yo dejar estas cosas que no te agradan, para yo dejar estas cosas que yo sé que me están alejando de tu presencia, que no dejan que yo me acerque a ti. De decirle, ¿sabes qué, Señor? Sin ti no puedo. Dice la palabra que había un hombre
que fue a la sinagoga. 2 hombres fueron a una sinagoga, una iglesia, por decir, para que me entiendan. Y dice que hubo un hombre, uno de ellos, que veía al otro orando alrededor de él. Un fariseo veía al otro orando al lado de él. Y le decía a Dios: Señor, gracias porque yo no soy como este. Gracias, Señor, porque yo ayuno. Gracias, Señor, porque yo oro. Gracias, Señor, porque yo no soy como él. Y aquel le dijo a Dios: Señor, dice que no levantaba ni su cabeza porque sentía que no era digno de estar delante de Dios. Y le dijo: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Quizás cuántas palabras no le dijo ese hombre delante de la presencia de Dios. No le dijo a Dios. ¿Y sabe de cuál Dios se agradó? A pesar que aquel decía que ayunaba, que oraba, y le decía a Dios: gracias porque yo no soy como él. Dios se agradó del que le dijo: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que soy un vil pecador. ¿Y sabe de cuál Dios se agradó? Del que reconoció. Del que dijo: soy un pecador. Porque al tú reconocer, estás reconociendo que tienes una falta. De que tienes algo que te hace falta. Y solo tiene que proceder de la presencia de Dios. Ese socorro. Como dijo David: ¿de dónde vendrá mi socorro? David decía: alzaré mis ojos a los montes. Él sabía que de allí venía el socorro. Él sabía que de allí venía el socorro. Y seguro el Espíritu Santo, cuando David dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Seguro el Espíritu Santo de Dios allí vino sobre David y le dijo: tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y él mismo se respondió, se dijo: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Porque hay veces que estamos en angustia y estamos planteándole un problema al Señor, pero viene de repente el Espíritu Santo de Dios y te dice: aquí está la solución. De aquí viene tu socorro. De aquí viene tu ayuda. De aquí viene. Y esta es mi presencia. Que necesitamos acercarnos al Señor. Porque estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos de decadencia, de falta de amor, de falta de consideración, de falta de todo. De todo un poco. Y allí se cumple la palabra una vez más. Jesús una vez dijo: este mundo todo pasará, pero no pasará ni una tilde de esto, ni una tilde ni una coma. Todo se va a cumplir. Y allí una vez más se cumple la palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar, la cual ahora vemos a madres abandonando a sus hijos, a padres violando a sus hijas de sangre, a niñas recién nacidas. ¿Qué se le puede ver a una niña recién nacida? ¿Qué se le puede ver a una niña de 6 años? No, Samuel, para eso. ¿Qué se le puede ver? Personas que matan a otras. Y ya es algo común. Algo que la gente igual como que todos se sacian de un poquito de cada uno. Porque se sacia el que está matando. Se sacia el que ve el video como escuartizan y como hacen de todo con las personas. A veces veo en Facebook y yo digo: ¿cómo? Bueno, todo por misericordia de Dios, porque si no yo también estuviera allí metida también en esas cosas. Pero a veces publican video y todo el mundo: pásamelo. ¿No pensarás que si en algún momento eso puede ser tu hija, tu sobrina, tu amiga, tu vecina? ¿Por qué hacen viral las cosas, las catástrofes de otras personas? ¿Por qué hacen viral las tragedias de otras personas? Como yo estoy como Pablo, cuando Pablo le dijo a Timoteo: yo he experimentado la misericordia de Dios, porque cuando yo era transgresor quiere decir que hay una ley plantada y tú la violas, tú violas esa ley, que reconociendo que había una ley tú la violabas. Yo siendo transgresora, puedo decir como Pablo, yo siendo pecadora, Dios tuvo misericordia de mí. Así le dijo Pablo a Timoteo: yo soy un fiel ejemplo a los gentiles. Esos gentiles somos tú y yo, los que no somos judíos.
Porque bien dijo Jesús le dijo a la samaritana mujer, la salvación proviene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Y de dónde es Jesús? De por allá. De Jerusalén, de Nazaret, por allá de esos lugares. Y por eso igual cada vez que conocemos al Señor, igual al ver y experimentar esa salvación tan hermosa. Dios te bendiga, Arieli. Un abrazo. Dios te bendiga mucho, mucho. Cuando experimentamos esa salvación y podemos ver que nuestro Salvador, el Salvador del mundo, proviene del pueblo de Israel. El Señor muchas veces nos manda a orar por el pueblo de Israel, que está en muchas guerras, mucha decadencia y muchas cosas. En orar por ese pueblo, la cual de allí proviene el Salvador. Ese que nos redimió con su sangre en la cruz del Calvario. Ese que cuando viene una persona a señalarte, Él te recuerda y te dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Cuando llegamos a sus caminos, dice que Él echa todos nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellos nunca más. Entonces, ¿por qué vamos a tomar en cuenta la opinión de otras personas cuando esas personas no estuvieron, cuando estuvimos en el proceso con el Señor, cuando tuvimos carencia literalmente de muchas cosas? Porque estando en el Señor, para su gloria, a pesar de que Dios, por lo menos en mi persona, Él trabajó mucho la vanidad. Cuando Él estaba trabajando eso conmigo, yo en el momento no entendía y muchas veces lloré. Porque podría decir que tenía carencia de algunas cosas, pero ahorita lo puedo ver y digamos que podría ser que quizás quería algo nuevo aquí y allá, pero el pan de cada día por su misericordia nunca faltó. Entonces, ¿por qué afanarnos cada día? Ponernos a la par con este mundo. Que a fin de cuentas morimos y el día que nos toque morir, morimos bien cansados, atribulados, llenos de aflicciones, de tristezas, de rencores, de rabia, de desilusión, de decepción. ¿Y por qué? Porque dentro de nosotros hay una competencia que uno quiere ser mayor que el otro o uno quiere ser mejor que el otro. Así es, Jelix. Uno quiere ser mejor que el otro. Y así mismo dice la palabra, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y todas esas cosas? Usted póngase a ver ahora en lo más alto, si se podía decir, en cuanto a los presidentes. ¿Por qué viene la guerra entre esos presidentes? Cuando hay guerras que se lanzan misiles, se lanzan de todo un poco. ¿Por qué vienen esas guerras? Porque un presidente quiere invadir el territorio de otro país y adueñarse literalmente de todo el territorio. ¿Por qué? Porque uno quiere ser más poderoso que el otro. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Literalmente el pueblo. Las personas literalmente en ese caso inocentes. ¿Por qué? Por una sed de poder de un hombre que se ha confiado en sus propios pensamientos, en sus propios beneficios. De ahí es que vienen las guerras, los pleitos. Ahora viéndolo de manera diminutiva, como nosotros, que no somos un presidente ni nada, igual no me importa ser presidente ni nada de eso. Me importa ser hija de Dios. Entonces, viéndolo, bajando el nivel en ese sentido, ¿de dónde vienen las discordias entre familias? ¿De dónde vienen las peleas? Y todas esas cosas. ¿No viene del corazón de cada uno de nosotros queriendo tener la razón? Y aún así que tengas la razón, hay que hacer silencio. ¿Y cuánto cuesta hacer silencio? Ay, Dios mío. Yo a veces le digo a mi esposo, ay, Santo Padre, ayúdame, Padre, por favor. Y literalmente llegó el momento que me mordió así la lengua, yo misma. El Espíritu me dice, si es posible, muérdete la lengua. Porque nos cuesta. Como yo le dije, yo igual estoy en los caminos del Señor y todo, pero igual habito en esta carne y muchas cosas pasan en mi vida. Y solo me toca hacer el silencio. Literalmente puro dejar que lancen. Pero con la diferencia que ya yo tengo quien pelee por mí, quien me defienda. Ya no es necesario que yo antes me amarraba el moñito, iba para la casita de fulana o de fulano, iba, lo insultaba, le jalaba los moños. Ya no.
Y a veces uno se pone a pensar, y yo digo, ay Dios, Señor, yo hacía esos ridículos tan grandes, por Dios, Señor, ten misericordia. Porque dice la palabra que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y cuando somos libres, se nos quita la venda de los ojos. Esa venda que dice la palabra que tiene el enemigo en aquellas personas que no tienen a Dios. Y cuando tenemos esa venda, nos creemos Robocop, nos creemos que valemos más que otros, nos creemos que... Y a fin de cuentas no somos nada. No somos absolutamente nada. Muy bien dijo Job, del polvo salí y al polvo volveré. Eso pasará con cada uno de nosotros. Del polvo salimos, del polvo vamos a volver. Porque cuando nosotros morimos, ahorita voy, hijo, que dice mamá, amén. Cuando nosotros morimos, después que este cuerpo se lo comen los gusanos, se pudre, él se hincha, luego explota, hace todo lo que quiera, se vuelve ceniza, se vuelve polvo. Del polvo salimos y al polvo volveremos. ¿Y qué precio tiene tu vida? ¿Qué precio tiene tu vida? La vida de tus hijos, de tu familia. Porque justo le comentaba yo a una muchacha y le decía, mira, yo creo que Dios, estoy segura que Dios en su misericordia usaba a mis hijos para yo poder llegar a esta salvación. Porque yo tenía hasta pensamientos de suicidio. Y yo decía, si yo hago lo que voy a hacer, ¿con quién van a quedar mis hijos si yo soy? Mira, yo podría hacer lo que sea en el mundo, pero yo era responsable con mis hijos. Y yo decía, mis hijos me tienen nada más a mí. Porque cada quien, a fin de cuentas, cada quien está en su mundo y cada quien tiene sus responsabilidades. Cuando el Señor empezó a llamarme, yo pensaba, y a pesar de que yo no conocía al Señor de cerca, y podía decir como Job que decía, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No lo conocía de cerca, pero ya había escuchado por allá. Y yo veía otro ejemplo. Yo veía que Dios a otras personas lo había llamado con cuerdas de amor, con todo el amor del mundo, y esas personas hacían caso omiso. Hasta que llegaba el momento que esas personas caían en tragedia y ahí sí se acordaban de Dios. Y esa es la realidad del ser humano. Nos acordamos de Dios cuando estamos en el pozo cenagoso, como dice la palabra. Cuando estamos en el pozo cenagoso, que vemos que no valemos ya ni un peso, que decimos, no, mire, ¿sabe que yo de aquí no me levanto ni que me lleven a arrastrar con una grúa? Entonces, cuando yo empecé a sentir el llamado del Señor, yo dije, no, yo a esto no me voy a hacer literalmente la oída sorda. Porque yo no voy a esperar que un hijo mío esté agonizando en un hospital para yo acordarme de Dios. Porque a veces sí lo vemos como injusto y decimos, ay, ¿dónde está ese Dios que tú predicas? Ese Dios que tú dices que es bueno. Sí, Dios es bueno. Y quieres que te diga por qué es bueno. A pesar que se pasan, por lo menos personas que a veces dicen, ay, que por qué Dios hizo, porque ni siquiera dicen permitió. Que se llevó a mi abuelo, que se llevó a mi abuela, que se llevó a mi papá, a mi abuela. A Dios lo que le importa es la salvación de tu alma. Sí, a Dios también, tú como tu hija, como su hija o su hijo, Él también le interesa tenerte bien cómodo aquí en la tierra, de acuerdo a lo que tú necesitas, no lo que tú quieres y lo que a ti te dé la gana, sino lo que Él vea que tú necesitas. A Él le interesa la salvación de tu alma. Entonces cuando Dios empieza a llamar con amor, llama con amor, escuchamos mucho que predican el evangelio, llama con amor, va a llegar un momento que va a llegar una catástrofe a tu vida sin tú quererlo. O dice la palabra igual que el hombre, mira, el mal que el hombre más le teme, el mal que el hombre no quiere que le venga, ese es el que le viene. Y más cuando no tiene a Dios, habla de ese hombre, del hombre impío que no tiene a Dios. Entonces Dios te llama con cuerdas y cuerdas de amor, y eso es lo que pasaba. Yo veía a mi alrededor muchas personas que Dios llamó con cuerdas de amor y las personas no prestaron atención. Cuando se vieron en un hospital o agonizando, o a un hijo, o un familiar, ahí sí se acordaron de Dios. Y no estoy juzgando, estoy diciendo que literal todos los seres humanos somos así. Porque yo también me acordé de Dios estando cuando veía que ya nadie me daba la mano para yo levantarme. Entonces yo dije, yo no voy a esperar que un hijo mío esté agonizando en un hospital para yo acordarme de Dios. Yo no voy a esperar eso.
yo mejor acepto como Dios me está llamando, con cuerdas de amor. Así es más bonito conocerlo. Porque sí, muchas veces predicamos Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y a veces pasan muchas cosas en nuestras ciudades, en el país, en el mundo, y es por nuestro corazón duro. Somos insensatos, somos duros de corazón para escuchar la voz de Dios. Dios está tratando, con todo lo que está pasando en el mundo, Dios está tratando de llamar la atención del ser humano. ¿Y qué está haciendo el ser humano? ¿Qué estás haciendo tú en estos momentos? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo tú con tu familia cuando estés delante de Dios, tú como mujer? Dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová. Y Dios te va a pedir cuenta por esa herencia. Cuando tú estés delante del Padre, todos seremos juzgados, bien sea el que murió con Cristo y el que no murió con Cristo. Porque dice la palabra que Dios, mira, apartará las cabritas y apartará las ovejitas. Todos están ligados, pero Dios sabe realmente quién es cabrita y quién es ovejita. Él es el único que sabe. Y es bueno nosotros todos los días examinarnos dentro de nosotros también y decir, ¿seré yo una cabrita o seré yo una ovejita? Y todos seremos juzgadas. Las ovejitas de este lado pasen por este lado. Las cabritas de este lado pasen por este lado. Y habrá un juicio. Porque bien sea que mueras para perdición o para salvación, te van a hacer recordar por qué estás perdido o por qué fuiste salvo. ¿En qué me baso con eso en la palabra? Jesús en una parte de los evangelios habló y dijo, muchas veces cuando yo los vea a ustedes les voy a decir, tuve sed y me diste que beber, tuve hambre y me diste que comer. Y esas personas dicen que le hablaba y le decía, Señor, ¿en qué momento te dimos que comer o te dimos que beber? Y él le dijo, cuando visitaste a los enfermos, cuando le diste de comer al que no tenía que comer, cuando le diste de vestir al que no tenía que vestir. A través de la palabra el Señor nos enseña muchas cosas. Nos enseña también a ser buenos hermanos. Dice que qué importancia tiene, dice. ¿Cómo vas a hacer tal cosa? En pocas palabras dice en la palabra, viendo a tu hermano que está en necesidad. Y le vas a decir, sí, anda, ve, soluciona por ahí, a ver si soluciona y luego me avisas. Tú teniendo un pan en tu casa. Porque si ves a la persona que está necesitada y le dices, sí, anda, ve, anda. Ve, anda. Y si soluciona, luego me avisas. Tú teniendo algo en tu casa que darle a las personas. Si algo yo estoy segura, y Dios no es deudor de nadie, si tú le estás dando a un necesitado, estás ayudando a una persona, eso lo va a pagar Dios. Y Dios a ti no te va a quedar debiendo. Porque no le va a quedar debiendo a hombre. Porque Él sabe cómo es el hombre. El hombre le gusta cobrar, el hombre le gusta saciarse y decir cosas que no debe decir. Entonces, vamos a sentarnos un momento en nuestras vidas, donde estemos, que vaya a escuchar esta transmisión, de sentarnos o estés acostada, donde estés y decir, si vienen esta noche por mi alma, estoy preparada. Porque créeme, el mundo espiritual es real. Y esto es lo que estamos viviendo aquí en la carne, en este mundo. Esto es pasajero. El espíritu es el que va a vivir por siempre, por la eternidad, bien sea para salvación o para perdición. Entonces decía Jesús cuando ponía en comparación a aquel hombre que se había saciado y había hecho todo lo que le dio la gana en su vida. Y le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, todo lo que has trabajado, ¿para quién será? Si es bueno también, tampoco le estoy diciendo no trabaje, no haga nada. Pero todo hacerlo decentemente, todo hacerlo en orden. No poner las cosas por sobre Dios, sino poner a Dios por sobre las cosas. Entonces, cuando
morimos, nos enfrentamos realmente a la realidad de las cosas. Y allí nos vamos a acordar las muchas veces que nos predicaron, que nos hablaron. Y aún nosotros los que estamos adentro, los cristianos, cuidar esta salvación que es tan delicada. Que es tan delicada. Y tan delicada que ha llegado el momento que yo lo comenté en un video y yo dije, mire, llegó un momento que no me acordé de mamá, de hermanos, de nadie. Y le dije, Señor, necesito que vengas ya. Claro, y lo dije en sentido de angustia, que lo necesitaba, pero no en sentido de que, ay, porque yo le estoy diciendo a Dios que venga, Él va a venir porque yo le estoy diciendo no. Fue una forma de yo expresarme con Él y decirle lo que yo sentía. Le dije, porque si vienes, si no vienes en estos tiempos tan difíciles como están, siento que me voy a quedar. Y necesito que vengas ya. Necesitamos la salvación de nuestras almas. Necesitamos cada día a ese Padre que nos creó, que nos destinó desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos. Nos destinó para estos tiempos el Señor. Desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía todo esto planificado. Porque a Dios nada le toma por sorpresa. Porque Él ya sabía todas las cosas. Por eso Jesús, cuando estaba orando en Getsemaní, le dice a sus discípulos, vámonos, porque ya es la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Ellos quizás no entendían. Hay muchas veces muchas cosas que le dijo Jesús que ellos no entendían. Pero era Jesús que ya sabía, como Dios mismo, ya sabía que venían en camino por Él, y era Judas que venía con aquellas personas, aquellos fariseos, a entregar a Jesús. Y lo vendió por cierta cantidad de monedas, la cual luego él se arrepintió y fue y se ahorcó. Y necesitamos, hay dos tipos de personas, una como Judas y el otro como Pedro. Pedro sí, dice la palabra que cuando llevaban a Jesús ya preso, Pedro iba viéndolo desde lejito. Y ya Jesús le había dicho, porque Jesús ya como Dios ya sabía lo que iba a pasar en un futuro. Y le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás. Y él le dijo, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, no te preocupes. Pedro. En pocas palabras Jesús le estaba diciendo como que no me porfíes, que yo sé lo que va a pasar. Y en ese momento cuando llevan a Jesús, Pedro va escondido. ¿Y sabes qué es lo maravilloso que pasa en esa escena? Pedro va como escondido y está como desde lejito, y varias personas lo reconocieron. ¡Uy, hijo! Dios te bendiga. Pedro va desde lejito. Y lo reconocieron y le dijeron, hey, tú hablas como él, tú caminas como él. Y empezaron a decir, este también andaba con él, agárrenlo. Y Pedro le dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Llegó otro y le dijo, tú cómo que sí, porque hablas igual que él y hasta caminas igual que él. ¿Y sabes qué es lo que podemos ver allí? Que Pedro, a pesar que se podía decir que era salido, que quizás a veces hasta agresivo, porque cuando se iban a llevar a Jesús en Getsemaní, Pedro fue el que le mochó la oreja a uno de los oficiales que se estaba llevando preso a Jesús. Pedro adoptó la forma de Jesús. Él adoptó, quizás veía al maestro hasta caminando, porque le dijeron, caminas como él, hablas como él. Y adoptó hasta la forma de caminar de Jesús. Adoptó hasta la forma de hablar, seguro hasta los gestos. Cuando Jesús predicaba,
¿Qué sabemos cómo Jesús predicaba? Lo único que se dice en el Evangelio, que predicaba como aquel que tiene autoridad, que tenía sabiduría. Que a veces los hombres decían, ¿de dónde ha sacado tanta sabiduría? Porque ¿sabe de dónde provenía esa sabiduría? Del cielo. En estos días leí en Proverbios que decía, el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia procede de mi boca, decía el Señor. De su boca es que procede el conocimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando él lo negó? Cantó el gallo. Y Pedro se acordó. Y dice que lloró amargamente. Lloró amargamente. Y muchas veces quizás lloramos amargamente. Y a veces quizás hasta pensamos, no tenemos a nadie que nos defienda. Porque igual eso lo pensé yo. Cuando a mí ya mi papá cayó en un estado de que no me podía defender, yo como niña, adolescente, cuando pasó eso, yo decía, si mi papá no le hubiese pasado lo que le pasó, nadie se metiera conmigo, nadie atentara contra mí porque mi papá me defendería. Pero ahora tengo a uno, el cual nadie puede matar, nadie puede darle un disparo, nadie puede atentar contra él, nadie se le escapa. Y de lo que hablaba, hay dos tipos de personas, uno como Pedro, ya le dije cómo era Pedro, y hay uno como Judas. Judas también cometió un error, y yo estoy tan segura en la misericordia de Dios que si Judas se hubiese arrepentido, Jesús lo perdona. Más allá de la profecía, porque eso también ya estaba profetizado, de que había uno que lo iba a entregar y iba a ser el hijo de perdición. Pero viéndolo desde otro punto de vista, yo estoy súper segura que en la misericordia de Jesús hubiese venido Judas llorándole y le dice, Señor, perdóname, Maestro, perdóname porque te vendí. Y Jesús lo perdona. Así como perdonó a Pedro. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Seguro en ese lloro amargamente que tuvo Pedro, Pedro quizás le dijo, Señor, perdóname porque se cumplió lo que tú me dijiste, Maestro. Y luego que Jesús resucitó, puedo ver en escenas cuando leo la palabra de Dios, seguro Jesús le puso la mano en el hombro y le dijo, tranquilo Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te daré la llave para la entrada del reino de los cielos. Para que tú ates y desates, todo lo que tú ates y desates en la tierra será atado y desatado en los cielos, le dijo Jesús a Pedro. Con pocas palabras le dijo, tranquilo Pedro, tú me negaste, pero yo te perdono. Porque él sabía. Él sabe por todo lo que tú estás pasando. Pero Él está esperando que tú reconozcas, que te humilles y que contristes tu espíritu delante de su presencia y le digas, Señor, reconozco que te he negado como Pedro. Reconozco, Señor, que te he vendido por los afanes de esta tierra como lo hizo Judas. Pero sabes que me humillo delante de ti, de tu presencia, y reconozco que te necesito. Necesitamos ser como Pedro. Necesitamos ser como Pedro y aún más valientes. Bueno, en ese tiempo puedo literalmente justificar a Pedro en que negó a Jesús porque él sintió miedo. Porque esa valentía te la da el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, viene a morar en ti el Espíritu de Dios. Ese Espíritu te da valentía para tú hacer muchas cosas en su nombre. ¿Y sabes cuándo Pedro agarró esa valentía? Cuando fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Le dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, porque yo le he pedido a mi Padre que mande un consolador, y espérelo aquí, que Él va a llegar. Dice que esos hombres oraban fervientemente. Oraban, hasta que vino como un viento recio, dice la palabra de Dios, y como un estruendo, como un terremoto, y fueron bautizados en lengua. Que el que lo veía bajo el poder, bajo la llama del Señor, los que lo veían, sí, hijo, decían, esto como que están borrachos. ¿Por qué actúan de esa manera? Y es muchas veces, está lleno de avena, hijo. Es muchas las veces
que por redes sociales las personas se ríen y se burlan de las personas que son tocadas por el Espíritu de Dios o danzan en el Espíritu bajo el Espíritu Santo de Dios. Y dicen que estos son unos locos, que por qué hacen eso, porque brincan, porque saltan. Cuidado. Cuidado, porque lo que no sabemos no hablemos. Yo a veces le digo a mi esposo, yo creo que en su misericordia, yo aún estando en el mundo, yo andaba en mi mundo. Nunca critiqué a nadie que porque era cristiana, porque era cristiano. Cada quien en su mundo y cada quien con sus cosas. Pero decían, ay, esto como que están borrachos, porque hacen así, mira, y hasta andan hablando otros idiomas que ellos no hablan. Y era el poder de Dios que los hacía hablar en lenguas, en otras lenguas que ellos nunca habían estudiado ni conocido, nada. Y el que habla lengua, dice la palabra de Dios, que habla misterios con Dios. ¿Y sabes qué pasó después de eso? A través del Espíritu Santo de Dios ellos agarraron fuerzas y valentía. ¿Y cómo podemos ver eso? En los sermones que daba Pedro. Ya Pedro andaba atrevido porque tenía el fuego de Dios dentro de él. Ese fuego que arde, que te quieres montar en el pie de la montaña y gritar Cristo vive, gloria a Dios. Ese era el fuego que tenía Pedro. El fuego del Espíritu Santo de Dios. Y ya él andaba literalmente atrevido en el buen sentido de la palabra, que donde sea se paraba y predicaba la verdad y le decía, ustedes fueron los que mataron a Jesús, ese que por él, por su causa, ustedes pueden ser salvos. Las personas le decían, reconocían y decían, sí, nosotros lo matamos y ahora ¿cómo podemos ser salvos? Arrepiéntanse y reconozcan a Jesús, al Señor, al Maestro como su único y suficiente Salvador. Era ese atrevimiento que te lo da el Espíritu Santo de Dios, esa valentía. Que al momento cuando a Pedro lo fueron a crucificar en una cruz igual que a Cristo. ¿Y sabes qué dijo él? Yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Pónganme con la cabeza para abajo. Sabemos que Jesús murió obviamente en la cruz, los brazos así, recto pues. Pero Pedro pidió y dijo, no, a mí pónganme la cabeza para abajo y los pies para arriba, que yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Hasta en eso él tenía valentía, y esa valentía se la daba el Espíritu Santo de Dios, esa guianza, esas palabras de sabiduría, porque dicen que eran pescadores, era un hombre que no tenía letra, que no tenía estudios, quiere decir que no tenía estudios. Y toda esa sabiduría se la daba el Señor. Entonces en el Señor podemos lograr muchas cosas. Ya voy, hijo, ya voy a terminar. En que te acerques al Padre, que Él quiere salvarte. Que si quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador, me puedes escribir, hablamos. Y yo te ayudo a acercarte al Señor. Porque a veces igual nos queremos acercar, pero no tenemos a nadie que nos guíe, a nadie que nos enseñe, a nadie que nos diga, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo. Porque aún estamos en una ignorancia. Estando en el mundo estamos en una ignorancia. Y en la palabra dice, mira, cuando conocemos al Señor, no vuelvas a las bajas pasiones que tú cometías, a los pecados que tú cometías estando en ignorancia. Todo eso lo hacemos en el mundo por ignorancia, porque no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, literalmente. Entonces, que después de esto, que Dios te guarde y Dios te proteja. Recuerda que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esos que le adoren en verdad, sin ninguna mentira. Esos que le adoren en espíritu. Dios te guarde y te proteja. Que tenga un día bendecido en el nombre de Jesús.